He entregado miles de cartas en mi vida, pero hubo una que cambió todo. ¿Alguna vez has esperado algo que nunca llegó? Si estás escuchando esta historia, deja un comentario abajo diciéndome de qué ciudad nos estás escuchando. Y si quieres más historias como esta que tocan el alma, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver el tiempo, el perdón y las segundas oportunidades de una manera completamente diferente. Era un martes de septiembre cuando todo comenzó. El sol caía oblicuo sobre las calles empedradas del pueblo, creando esas sombras largas de final de tarde que siempre me han parecido melancólicas y hermosas al mismo tiempo. Yo llevaba mi bolsa de cuero al hombro, como todos los días, desde hacía 18 años. 18 años siendo el cartero de este pueblo, donde las historias se esconden detrás de puertas cerradas y las personas guardan sus secretos como tesoros que nadie puede ver. Permíteme contarte un poco sobre mí antes de continuar. Me llamo Andrés y llegué a este pueblo cuando tenía 25 años, escapando de una vida en la ciudad que se había vuelto demasiado ruidosa, demasiado vacía, a pesar de estar llena de gente. Mi madre había muerto el año anterior. Mi padre nos había abandonado cuando yo era niño y no tenía hermanos ni familia cercana. Estaba solo en un mar de millones de personas, y esa soledad era más dolorosa que cualquier aislamiento físico. Así que cuando vi el anuncio buscando un cartero para un pueblo pequeño a 3 horas de la capital, algo dentro de mí se iluminó. Era como si el universo me estuviera diciendo: aquí está tu oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar un lugar donde pertenezcas, donde tu presencia importe aunque sea solo para entregar correspondencia. Y tenía razón. Durante 18 años, este pueblo se convirtió en mi hogar. Conocí cada calle, cada casa, cada rostro. Vi a niños crecer y convertirse en adultos. Vi a ancianos despedirse del mundo, vi matrimonios comenzar y terminar, vi toda la vida humana desarrollarse frente a mis ojos mientras yo caminaba mis rutas día tras día, llevando palabras de un corazón a otro. Pero en todos esos años nunca había experimentado algo como lo que estaba por venir ese martes de septiembre. Nunca había entendido realmente el peso sagrado de lo que hacía hasta que esa carta amarillenta llegó a mis manos. Esa mañana había llegado a la oficina postal a las 7 como siempre. El edificio era viejo, con pisos de madera que crujían bajo cada paso y ese olor particular a papel y tinta que se había impregnado en las paredes durante décadas. Mi jefe, don Arturo, un hombre de 60 años con bigote canoso y una manera amable de hablar, me esperaba en su oficina con una expresión que nunca le había visto antes. Andrés, me llamó con voz seria. Necesito que veas algo. Entré a su oficina, un espacio pequeño lleno de archivadores viejos y fotografías de su familia. Sobre su escritorio, bajo la luz de una lámpara antigua, descansaba un sobre que parecía haber sobrevivido a una guerra. «Mira esto», me dijo extendiendo el sobre hacia mí. Lo tomé entre mis manos y sentí inmediatamente que era diferente. El papel era grueso, del tipo que ya no se fabrica, con una textura que hablaba de otra época. La dirección estaba escrita a mano con tinta que el tiempo había desvanecido hasta convertirla en un azul fantasmal. Pero la caligrafía era hermosa, cuidadosa, de alguien que se había tomado su tiempo para formar cada letra con precisión. Pero lo que realmente me detuvo fue el sello postal. Cuando entrecerré los ojos bajo la luz de la lámpara, pude leer la fecha. 15 de julio de 1984, 40 años atrás. 40 años de historia contenidos en un simple sobre de papel. ¿De dónde salió esto?, pregunté con voz llena de asombro. Don Arturo se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. «Están haciendo renovaciones en la oficina central de la capital», explicó.
demoliendo paredes viejas para modernizar el edificio. Y detrás de una de esas paredes encontraron un espacio hueco. Aparentemente, hace décadas, había una ranura en esa pared donde las cartas caían accidentalmente y quedaban atrapadas donde nadie podía verlas. Hizo una pausa, mirando el sobre con una mezcla de tristeza y fascinación. Encontraron docenas de cartas allí, continuó. Algunas de los años 60, otras de los 70 y 80, todas perdidas, olvidadas, atrapadas en la oscuridad durante décadas. Y ahora nos toca a nosotros intentar entregarlas, aunque sea 40 años tarde. Miré la dirección con más cuidado. Clara Mendoza, calle Los Álamos, número 79. El nombre me era vagamente familiar, pero la dirección la conocía perfectamente. Era una casa al final de una calle sin salida, rodeada de álamos viejos que le daban nombre al camino. ¿Y si ya no vive ahí?, pregunté. ¿Y si está muerta? 40 años es mucho tiempo. Don Arturo asintió lentamente. Es posible, admitió, pero tenemos que intentarlo. Alguien escribió esta carta hace 40 años con la esperanza de que llegara a su destino. El hecho de que se perdiera no cambia esa intención. Y si la señora Mendoza todavía vive, merece recibir lo que sea que contenga este sobre. Tomó el sobre de mis manos y lo miró durante un largo momento antes de devolvérmelo. Además, añadió con voz más suave, he visto a esa mujer. Clara Mendoza. Vive sola en esa casa grande. Se sienta en su porche todos los días, mirando el camino como si estuviera esperando algo. Tal vez esto sea lo que ha estado esperando todos estos años. Sus palabras me causaron un escalofrío. Era posible que alguien hubiera pasado 40 años esperando una carta que se había perdido en un espacio hueco detrás de una pared. Guardé el sobre en mi bolsa con un cuidado inusual, como si fuera una reliquia sagrada. Y mientras salía de la oficina para comenzar mi ruta, no podía dejar de pensar en esa carta. ¿Qué contenía? ¿Quién la había escrito? ¿Y por qué sentía este peso extraño en el pecho, como si estuviera cargando algo mucho más pesado que un simple pedazo de papel? Si alguna vez has sentido que algo importante estaba por suceder, esa sensación de anticipación que no puedes explicar racionalmente, déjame un comentario contándome sobre eso. Porque esa mañana yo sentía exactamente eso, como si el universo me estuviera preparando para algo que cambiaría mi vida. Comencé mi ruta como siempre. Primera parada, la casa de los Ramírez en la calle principal. Tenían 3 hijos pequeños que siempre corrían a la puerta cuando me veían llegar, gritando, ¡El cartero! ¡El cartero!, como si fuera la persona más emocionante del mundo. Esa mañana les entregué una factura de electricidad a la señora Ramírez, quien me ofreció café como siempre hacía. Normalmente aceptaba, pero ese día decliné. Tenía esa carta en mi bolsa y no podía dejar de pensar en ella. Segunda parada, la tienda de don Pedro, un hombre de 70 años que había sido carpintero antes de abrir su pequeña tienda de abarrotes. Le entregué un paquete que contenía herramientas que había pedido por catálogo. Nos quedamos conversando unos minutos sobre el clima, sobre cómo el verano había sido más caluroso que de costumbre, sobre cómo las cosas cambiaban, pero también permanecían iguales en este pueblo, donde el tiempo parecía moverse más lento que en el resto del mundo. Tercera parada, la familia García. Eran relativamente nuevos en el pueblo. Habían llegado hace solo 5 años desde la capital buscando una vida más tranquila. Les entregué postales turísticas que sus familiares les habían enviado desde la playa. La señora García me mostró las fotografías con orgullo, señalando a sus padres ancianos disfrutando del sol y el mar. Y así continué mi ruta. Cada entrega era una pequeña ventana a la vida de alguien. Cada sobre o paquete contenía un pedazo de historia personal, pero nada se comparaba con el peso de esa carta amarillenta que descansaba en el fondo de mi bolsa, esperando su momento.
Deliberadamente dejé la casa de Clara Mendoza para el final. No sé por qué. Tal vez era miedo. Tal vez era la sensación de que una vez que entregara esa carta, algo cambiaría de manera irreversible. Tal vez simplemente necesitaba tiempo para procesar el peso de lo que llevaba en mis manos. Así que hice el resto de mi ruta primero, tomándome más tiempo del necesario en cada entrega, conversando más de lo habitual con cada persona, posponiendo lo inevitable. Pero eventualmente, cuando el sol ya estaba bajo en el horizonte y las sombras se alargaban sobre las calles de empedrado irregular, ya no me quedaban más entregas. Solo quedaba esa carta. Caminé hacia la calle Los Álamos con pasos que se volvían más lentos con cada metro que avanzaba. El camino estaba bordeado por esos árboles antiguos que le daban nombre a la calle, sus troncos gruesos y retorcidos por décadas de crecimiento, sus ramas creando una bóveda verde sobre el camino de tierra que filtraba la luz dorada del atardecer en patrones que bailaban sobre el suelo. Era una calle tranquila, casi olvidada, al final del pueblo donde pocas personas pasaban. Las casas aquí estaban más espaciadas, con jardines más grandes, como si quienes vivían aquí buscaran distancia del resto del mundo. Y al final de todo, donde la calle terminaba en un callejón sin salida, estaba el número 79. La casa era exactamente como don Arturo la había descrito. Antigua, de adobe, con paredes que alguna vez habían sido blancas, pero que el tiempo había vuelto grises. Las tejas rojas del techo estaban descoloridas y algunas rotas. Las ventanas eran pequeñas, con marcos de madera pintados de azul que se descascaraba. El jardín al frente era un estudio de contraste entre el abandono y la belleza accidental, con rosales que habían crecido sin control, formando un muro espinoso de flores marchitas y jazmines que trepaban por las paredes, llenando el aire de un perfume intenso y melancólico. Y allí, exactamente como don Arturo había dicho, bajo el alero del porche en una silla de mimbre desgastada por años de uso, estaba ella, Clara Mendoza. Había pasado frente a esta casa cientos de veces durante mis 18 años como cartero, siempre en mi camino hacia otras direcciones, y siempre había visto a esta anciana en su silla. Pero nunca me había detenido, nunca había entregado nada aquí, porque en todos esos años ni una sola carta ni un solo paquete había llegado a esta dirección. Era como si Clara Mendoza hubiera sido borrada del mundo postal, como si nadie en ninguna parte pensara en ella lo suficiente como para escribirle. Pero ahora, viéndola de cerca por primera vez, realmente viéndola en lugar de solo pasar de largo, noté cosas que nunca había visto antes. Noté la forma en que sus manos descansaban sobre su regazo, no relajadas, sino en una posición que sugería espera perpetua. Noté cómo sus ojos, oscuros y profundos, incluso a la distancia, no miraban a ninguna parte específica, sino que parecían estar enfocados en algo invisible, algo que solo ella podía ver. Y noté algo más. Cuando me vio acercándome al portón con mi bolsa de cartero, su cuerpo entero se tensó. No fue un movimiento dramático, sino algo sutil, casi imperceptible, pero sus manos se cerraron ligeramente sobre la tela de su vestido floreado. Sus ojos, que habían estado desenfocados, de repente se fijaron en mí con una intensidad que me hizo detenerme en seco. Era como si supiera, como si, de alguna manera imposible de explicar, supiera que después de 40 años de silencio postal, finalmente traía algo para ella. Y entonces hizo algo que me dejó completamente paralizado. Sonrió. No era una sonrisa feliz ni triste exactamente. Era algo más complejo, más matizado. Era una sonrisa que contenía alivio y dolor, y anticipación y miedo, todo mezclado en una sola expresión humana. Finalmente dijo con voz suave pero clara que llegó hasta mí a pesar de la distancia que nos separaba. Finalmente llegó,
Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo podía saber? ¿Cómo podía saber que traía una carta para ella después de 40 años de no recibir absolutamente nada? Abrí el portón despacio. Las bisagras oxidadas chirriaron en el silencio de la tarde, un sonido agudo que pareció resonar por toda la calle vacía. Caminé por el sendero de piedras medio cubiertas por la vegetación que había crecido salvaje durante años. Las malezas me rozaban los pantalones. Los jazmines me envolvían con su perfume casi mareante. Los rosales extendían sus ramas espinosas hacia mí como dedos nudosos tratando de agarrarme. Subí los 3 escalones de madera que llevaban al porche. La madera crujió bajo mi peso, vieja y desgastada. Algunas tablas ligeramente podridas por años de lluvia y sol. Y me quedé allí, parado frente a Clara Mendoza, con la carta de 40 años en la mano, sin saber qué decir, sintiendo que estaba en el umbral de algo enorme, algo que iba mucho más allá de una simple entrega de correspondencia. De cerca, Clara era diferente de lo que había imaginado. Debía tener 70 y tantos años, tal vez cerca de 80. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que hablaban de una vida llena de expresiones fuertes, de emociones intensas vividas y sentidas completamente. Su cabello era completamente blanco, recogido en un moño simple en la nuca. Sus manos, que ahora podía ver claramente, estaban manchadas por la edad y tenían las venas prominentes, pero se movían con una gracia que sugería que alguna vez habían sido las manos de alguien que hacía cosas hermosas. Pero eran sus ojos los que me capturaron completamente. Eran oscuros, casi negros, y contenían una profundidad que parecía no tener fondo. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían llorado demasiado, que habían esperado demasiado. Y, sin embargo, en ese momento, mientras me miraba parado en su porche con la carta en la mano, brillaban con algo que podría haber sido esperanza. Sabía que vendría algún día, dijo antes de que yo pudiera encontrar mi voz. Sabía que esa carta encontraría su camino de regreso a mí. Tal vez no hoy, tal vez no este año, pero sabía que el universo no dejaría que se perdiera para siempre. ¿Cómo? Comencé a preguntar, pero mi voz se quebró. Tuve que aclararme la garganta y empezar de nuevo. ¿Cómo sabe que traigo una carta para usted? ¿Cómo sabe que es la carta? Clara sonrió otra vez. Esa sonrisa compleja que contenía tanto dolor como paz. Porque he estado esperándola durante 40 años, respondió simplemente. Cada día, sentada en esta silla, mirando este camino, esperando al cartero que finalmente traería lo que he estado esperando toda mi vida adulta. Y hoy, cuando lo vi acercarse, supe que era usted. Supe que finalmente había llegado el día. Se levantó de su silla con movimientos lentos y cuidadosos, apoyándose en los brazos de mimbre para impulsarse. De pie, era más pequeña de lo que había imaginado, apenas llegándome al hombro, pero había una dignidad en su postura que la hacía parecer mucho más grande. «Pase, hijo», dijo con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. «Pase, por favor, porque si va a entregarme esa carta después de 40 años de espera, lo menos que puedo hacer es contarle por qué importa tanto. Y por qué, aunque llegue tarde, todavía significa todo». Dudé un momento, pensando en las reglas, en mi horario, en todas las razones profesionales por las que no debía entrar. Pero algo en la voz de Clara, algo en la forma en que me miraba con esos ojos profundos, llenos de décadas de historias no contadas, me hizo tomar una decisión que cambiaría mi vida. Entré a su casa. Si tú hubieras estado en mi lugar, habrías entrado. Habrías querido saber la historia detrás de esa carta. Déjame tu respuesta en los comentarios, porque me encanta saber qué harían ustedes en situaciones como esta. Y si esta historia ya te está enganchando, dale like ahora para que más personas puedan escucharla. El interior de la casa era un viaje al pasado.
Los muebles eran de otra época, pesados y sólidos, del tipo que se hacían para durar generaciones. Un sofá de tela floreada, con cojines desgastados por años de uso, sillas de madera con asientos de mimbre, una mesa de centro con superficie de mármol, manchada por décadas de tazas de café y té. Todo estaba limpio, pero había un aire de tiempo detenido, como si esta casa hubiera decidido quedarse atrapada en algún momento del pasado y se negara a avanzar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, en marcos antiguos. Rostros de personas que probablemente ya no estaban en este mundo. Una pareja joven en su día de bodas, niños jugando en un jardín, un hombre de mediana edad con uniforme militar y, en un lugar prominente sobre la repisa de la chimenea que no parecía haber sido usada en años, una fotografía más grande de una mujer joven con un bebé en brazos. La luz que entraba por las ventanas pequeñas era dorada y polvorienta, creando rayos visibles donde las partículas de polvo bailaban en el aire quieto. El olor era una mezcla de naftalina, libros viejos y el perfume de los jazmines que entraba desde afuera. Y sobre todo eso, el sonido constante de un reloj de péndulo en la esquina, marcando el tiempo con un tic-tac que parecía más fuerte de lo que debería, como si quisiera recordar a todos que el tiempo seguía pasando, implacable, segundo tras segundo, minuto tras minuto, año tras año. Clara me indicó que me sentara en el sofá mientras ella se acomodaba en una silla frente a mí. No extendió la mano para tomar la carta todavía. Primero me miró durante un largo momento, estudiándome, como si estuviera decidiendo cuánto contarme, por dónde empezar una historia que claramente había guardado durante décadas. Finalmente habló, y su voz era tranquila pero llena de una emoción contenida que vibraba justo debajo de la superficie. Esa carta, comenzó señalando el sobre que yo todavía sostenía en mis manos, la escribió mi hijo Daniel. La escribió hace 40 años, en julio de 1984, 2 días antes de morir. Las palabras cayeron sobre mí como piedras lanzadas desde una gran altura. Un hijo muerto. Una carta escrita antes de morir. 40 años de espera por palabras de alguien que ya no estaba en este mundo. Lo siento mucho, logré decir, aunque las palabras parecían completamente inadecuadas para la magnitud de lo que acababa de escuchar. Clara negó con la cabeza suavemente, un gesto que había repetido probablemente miles de veces durante 40 años, cuando la gente le ofrecía condolencias que no podían cambiar nada. «No tiene por qué sentirlo», dijo con voz firme. «Usted no sabía. Nadie sabe. He guardado esta historia durante 40 años, viviendo con ella en silencio, esperando el día en que esa carta regresara a mí para poder finalmente entender». Se levantó lentamente y caminó hacia la cómoda de madera oscura que estaba contra la pared. Con movimientos cuidadosos, abrió el cajón superior y sacó algo que me extendió con manos que temblaban ligeramente. Era una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el tiempo, con los bordes doblados de tanto ser manejada. «Este era Daniel», dijo con voz llena de amor y dolor entrelazados de manera inseparable. Miré la fotografía. Era un muchacho joven, probablemente de 17 o 18 años, con cabello oscuro un poco largo que le caía sobre la frente. Tenía ojos brillantes e inteligentes y una sonrisa que era simultáneamente tímida y radiante. Sostenía un cuaderno contra su pecho y había algo en su postura, en la forma en que miraba a la cámara, que hablaba de sensibilidad, de alguien que sentía el mundo más profundamente que la mayoría. Era hermoso, dije sinceramente, porque lo era. Había algo en esa fotografía que capturaba una vida llena de posibilidades, un futuro que nunca llegó a desarrollarse. Clara tomó la fotografía de mis manos y la miró durante un largo momento.
sus dedos trazando el contorno del rostro de su hijo, con una ternura que me hizo apartar la vista porque sentía que estaba intruyendo en algo demasiado privado, demasiado sagrado. Era mi único hijo, dijo finalmente. Su padre nos abandonó cuando Daniel tenía 5 años. Así que fuimos solo nosotros dos durante 12 años, solo nosotros dos contra el mundo. Volvió a guardar la fotografía en el cajón, pero esta vez lo dejó ligeramente abierto, como si ya no quisiera esconderla completamente. Era diferente a los otros muchachos del pueblo, continuó mientras regresaba a su silla. No le interesaba el fútbol, ni perseguir chicas. Le gustaba leer, escribir poesía, dibujar. Pasaba horas en su cuarto, llenando cuadernos con palabras y dibujos que nunca me mostraba porque sabía que yo no los entendería. Su voz se endureció ligeramente, tomando un tono de autocrítica que hablaba de años de arrepentimiento. Los otros chicos se burlaban de él, lo llamaban cosas horribles, afeminado, raro, otras palabras que no voy a repetir, y yo le decía que los ignorara, que fuera más fuerte, que dejara de ser tan sensible, que se comportara más como un hombre. Clara cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, estaban brillantes con lágrimas no derramadas. Yo era parte del problema, admitió. No lo defendía, no lo protegía, solo le decía que cambiara, que fuera diferente, que se ajustara a lo que se esperaba de él en lugar de ser quien era. Hizo una pausa larga, respirando profundamente, como si reuniera fuerzas para continuar con la parte más difícil de la historia. Y entonces, cuando tenía 16 años, me dijo algo que yo no estaba preparada para escuchar, continuó con voz más baja. Fue una noche de invierno. Estábamos cenando en silencio, como siempre hacíamos, y de repente levantó la vista de su plato y me dijo: «Mamá, necesito decirte algo. Soy gay. He conocido a alguien, un muchacho de otro pueblo, y estoy enamorado de él». Clara se llevó una mano al pecho, como si el recuerdo todavía le doliera físicamente después de todos estos años. El mundo se detuvo en ese momento, dijo. Todo lo que podía escuchar era mi propio corazón latiendo, mi propia sangre rugiendo en mis oídos. Y luego, antes de poder procesarlo, antes de poder pensar, reaccioné. Reaccioné con miedo y rabia y rechazo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas ahora, rodando libremente mientras las palabras salían de ella como si hubieran estado esperando 40 años para ser dichas en voz alta. Le grité, confesó con voz quebrada. Le grité que era una abominación, que era una vergüenza para la familia. Le dije cosas horribles, cosas que he repetido en mi mente cada día durante 40 años, cosas que nunca podré borrar ni deshacer. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. Le dije que prefería no tener hijo antes que tener un hijo así, dijo entre sollozos. Le dije que se fuera de mi casa y que no volviera hasta que se curara de esa enfermedad. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Yo no sabía qué decir, qué hacer. Quería consolarla, pero sentía que no tenía derecho, que no conocía suficiente de la historia para ofrecer palabras que pudieran significar algo. Después de varios minutos, Clara se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado que sacó del bolsillo de su vestido. Respiró profundamente varias veces, recomponiéndose con una fuerza de voluntad que hablaba de décadas de práctica en controlar emociones abrumadoras. Se fue esa noche, continuó con voz más calmada pero aún temblorosa. Empacó una pequeña maleta con lo poco que tenía y se fue. Lo vi caminar por este mismo camino que usted acaba de caminar, alejándose bajo los álamos con esa maleta en una mano y su cuaderno de siempre en la otra. La luz de la luna creaba sombras a su alrededor y yo me quedé aquí, en este porche, mirándolo irse. Hizo una pausa, mirando hacia la puerta como si pudiera ver esa escena de hace 40 años desarrollándose frente a ella otra vez. No corrí tras él,
dijo con voz llena de autoacusación. No le dije que lo sentía. No le dije que lo reconsideraría. Solo lo dejé ir, creyendo que volvería en unos días arrepentido, que se daría cuenta de su error, que todo volvería a la normalidad. Se volvió hacia mí con ojos llenos de dolor. Pero no volvió, susurró. Pasaron días, semanas, meses. No volvió. Y yo era demasiado orgullosa, demasiado segura de que yo tenía razón y él estaba equivocado, demasiado ciega para ver lo que realmente importaba. Así que no fui a buscarlo, no intenté contactarlo, solo esperé que él regresara a mí. Clara se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana que daba al jardín. La luz del atardecer iluminaba su perfil, destacando cada arruga, cada marca que los años habían dejado en su rostro. Y entonces, un año después, recibí una visita. Continuó mirando hacia afuera. Era un muchacho joven que nunca había visto antes. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y las manos le temblaban mientras hablaba. Me dijo que se llamaba Roberto, que había sido el novio de Daniel. Su voz se quebró en la palabra novio, como si incluso, después de 40 años, todavía le costara pronunciarla. Y me dio la noticia que destrozó mi mundo. Continuó. Me dijo que Daniel había muerto, que se había suicidado 2 semanas antes, en un pequeño departamento de la capital, donde había estado viviendo solo, trabajando en lo que podía durante el día y escribiendo en su cuaderno durante las noches. Clara presionó su frente contra el vidrio de la ventana, dejando un círculo de vaho con su respiración. Roberto me contó que Daniel había estado muy deprimido en las últimas semanas. Dijo que había perdido peso, que apenas dormía, que llenaba página tras página de su cuaderno con cosas que nunca le mostraba. Y entonces, una mañana, Roberto fue a visitarlo y lo encontró. Había tomado todas las pastillas que tenía. Había dejado una nota. Se volvió hacia mí y la expresión en su rostro era de un dolor tan profundo que sentí como si me estuvieran clavando algo en el pecho. La nota decía solo 4 palabras, reveló Clara. Lo siento, mamá. Adiós. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj de péndulo pareció detenerse. Incluso el viento afuera pareció contener la respiración. Si esta historia te está partiendo el corazón como me partió el mío, compártela. Compártela porque historias como esta necesitan ser contadas para que otros no cometan los mismos errores. Compártela para que otros padres entiendan el peso de las palabras que dicen a sus hijos. Clara regresó a su silla y se sentó pesadamente, como si el peso de contar esta historia la estuviera agotando físicamente. Pero Roberto me dijo algo más. Continuó después de un momento. Me dijo que Daniel había escrito una carta para mí antes de morir, que la había enviado 2 días antes de tomar esa decisión final, que contenía todo lo que quería decirme, todo lo que no había podido decir en persona. Levantó la vista hacia mí y en sus ojos había una mezcla de esperanza y miedo. Y yo esperé esa carta, dijo. Esperé días, semanas, meses. Cada mañana me levantaba y lo primero que hacía era revisar si había correo. Cada tarde me sentaba en ese porche esperando al cartero, pensando, hoy será el día, hoy llegará la carta de Daniel. Se llevó una mano al corazón, pero nunca llegó, susurró. Pasó 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y yo seguía esperando, seguía sentándome en esa silla día tras día, mirando el camino, esperando al cartero que traería la última carta de mi hijo. Clara me miró directamente, y en sus ojos vi 40 años de espera comprimidos en una sola mirada. Los vecinos pensaban que me había vuelto loca, dijo. Me llamaban la ermitaña, la loca de los álamos. Dejé de salir excepto para lo esencial. Dejé de cultivar el jardín. Dejé de vivir realmente. Solo existía,
día tras día, esperando esa carta que creía que nunca llegaría, pero que no podía dejar de esperar. Hizo una pausa larga. Y ahora, después de 40 años, finalmente está aquí, dijo extendiendo la mano hacia mí. Así que, por favor, deme esa carta, porque he esperado toda mi vida adulta por este momento. He esperado 40 años para saber qué tenía que decirme mi hijo antes de morir. Con manos que temblaban ligeramente, coloqué la carta en sus manos. Clara la sostuvo durante un largo momento sin abrirla, solo mirándola, acariciando el sobre amarillento con dedos que se movían con una reverencia casi religiosa. 40 años, susurró. 40 años esperando estas palabras. 40 años preguntándome qué diría, si me culparía, si me odiaría, si me perdonaría, y ahora finalmente voy a saberlo. Pero antes de abrirla, levantó la vista hacia mí. ¿Se quedaría?, preguntó. ¿Se quedaría mientras la leo? Porque he estado sola con este dolor durante 40 años, y no creo que pueda soportar estar sola cuando finalmente descubra qué decía mi hijo. Asentí, incapaz de hablar, sintiendo el privilegio y el peso de lo que me estaba pidiendo. Clara respiró profundamente varias veces, como preparándose. Luego, con movimientos lentos y deliberados, comenzó a abrir el sobre. El papel viejo crujió suavemente, un sonido que pareció llenar toda la habitación. Sacó varias hojas dobladas, también amarillentas por el tiempo, llenas de una escritura apretada en tinta azul que cubría cada centímetro disponible de papel, y comenzó a leer. No leyó en voz alta al principio, solo sus ojos se movían de izquierda a derecha, bajando línea por línea, y mientras leía, su rostro pasaba por una cascada de expresiones. Primero sorpresa, luego dolor, después algo que parecía ser comprensión, y finalmente una mezcla de alivio y tristeza tan profunda que tuve que apartar la vista porque sentía que estaba siendo testigo de algo demasiado íntimo. Pasaron varios minutos. El reloj seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante. La luz del atardecer se iba volviendo más dorada, más intensa, creando un resplandor casi sobrenatural en la habitación. Y Clara seguía leyendo, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas y manchando el papel viejo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, terminó de leer la primera página. Levantó la vista hacia mí con ojos desorbitados, llenos de una emoción tan intensa que casi dolía mirarla. ¿Sabe qué dice aquí?, preguntó con voz temblorosa, aunque claramente no esperaba que yo supiera. Negué con la cabeza en silencio. Dice que me perdonó, susurró, y su voz se quebró en la última palabra. Dice que entendió por qué reaccioné como reaccioné, que sabía que yo había sido criada en una época diferente, con ideas diferentes sobre estas cosas, que no me culpaba por rechazarlo, porque sabía que actuaba desde el miedo y la confusión, no desde la maldad. Una lágrima rodó por su mejilla, pero por primera vez desde que había entrado a esta casa, vi algo que podría haber sido una sonrisa en su rostro. Pasó un año entero creyendo que lo había rechazado para siempre, dijo con voz llena de asombro. Un año viviendo solo, luchando, sufriendo, y aún así me perdonó. Escribió esta carta no para hacerme sentir culpable, sino para liberarme de la culpa. Continuó leyendo, y su expresión se volvió más compleja, pasando de alivio a algo más profundo, más complicado. Pero hay algo más, dijo después de un momento. Algo que necesitaba decirme. Algo que explica muchas cosas. Me miró directamente, y vi en sus ojos que estaba a punto de revelar algo importante. Estaba enfermo, dijo con voz apenas audible. Tenía leucemia. Le habían diagnosticado 6 meses antes de esa noche cuando me confesó que era gay. Le habían dado tal vez 1 año de vida, quizás menos.
Mi respiración se detuvo. Todo mi cuerpo se tensó al procesar esta información. Y dice aquí, continuó Clara mirando la carta otra vez, que parte de la razón por la que se fue, por la que no volvió para obligarme a aceptarlo, fue porque no quería que me quedara con él por pena. No quería pasar sus últimos meses en mi casa sintiendo mi rechazo disfrazado de obligación. No quería que lo cuidara porque tenía que hacerlo, no porque quisiera hacerlo. Se limpió las lágrimas con mano temblorosa. Dice que prefirió morir siendo él mismo, viviendo auténticamente aunque fuera solo por unos meses, que vivir una mentira en mi casa solo para tener un techo sobre su cabeza. Leyó. Dice que pasó sus últimos meses con Roberto, siendo feliz a pesar de saber que se estaba muriendo. Que fueron los meses más difíciles, pero también los más auténticos de su vida. Clara tuvo que detenerse, sollozando abiertamente ahora. Y dice que me amó hasta el final, continuó con voz quebrada. Que nunca dejó de amarme, ni siquiera cuando le dije esas cosas horribles. Que entendió que yo no sabía cómo manejarlo, que venía de una generación donde estas cosas no se hablaban, no se aceptaban. Que me perdonó todo porque sabía que yo lo amaba a mi manera, aunque esa manera fuera imperfecta y dolorosa. Dobló la carta cuidadosamente y la presionó contra su pecho, sosteniéndola allí como si fuera lo más precioso que hubiera tenido jamás. 40 años, susurró. 40 años creyendo que mi hijo murió, pensando que yo no lo amaba. 40 años castigándome, sentándome en esa silla día tras día como penitencia por lo que hice. 40 años de dolor autoinfligido porque creía que lo merecía. Levantó la vista hacia mí y por primera vez desde que había entrado a esta casa vi algo en sus ojos que se parecía a la paz. Pero esta carta me dice que él sabía, dijo con voz más firme, sabía que yo lo amaba a pesar de todo, sabía que mi rechazo venía del miedo, no del desamor. Y me perdonó. Me dio el perdón que yo nunca pude darme a mí misma. Si has perdonado a alguien que te lastimó profundamente, o si estás esperando el perdón de alguien a quien lastimaste, déjame un comentario. Porque el perdón, como esta historia muestra, puede llegar cuando menos lo esperamos, pero cuando más lo necesitamos. Y suscríbete para más historias sobre la complejidad hermosa y dolorosa de ser humano. Clara se puso de pie lentamente, sus movimientos más seguros ahora, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Caminó hacia la cómoda y sacó la fotografía de Daniel otra vez. Esta vez la miró de manera completamente diferente. Ya no era una mirada llena solo de dolor y culpa, era una mirada llena de amor mezclado con aceptación. Durante 40 años guardé esta fotografía escondida en un cajón, dijo, sosteniendo la imagen contra la luz. No podía mirarla sin sentir que me estaba ahogando en culpa y vergüenza. Pero ahora voy a ponerla aquí, en la repisa, donde pueda verla todos los días. Colocó la fotografía en un lugar prominente, sobre la repisa de la chimenea. Porque mi hijo no me odiaba. Continuó con voz firme. Mi hijo me amó hasta el final. Y merece ser recordado con amor, no con vergüenza. Merece que su madre finalmente lo acepte por quien era, aunque llegue 40 años tarde. Se volvió hacia mí con una determinación en sus ojos que no había visto antes. Gracias, me dijo. Gracias por traerme esta carta. Gracias por quedarse a escuchar. Gracias por ser testigo de este momento que he esperado durante 40 años. Yo no hice nada especial, logré decir finalmente, aunque mi voz salió ronca por la emoción. Solo traje una carta que debió haber llegado hace 40 años. Clara negó con la cabeza firmemente. Trajo mucho más que eso, dijo. Trajo cierre, trajo paz, trajo el perdón que he estado buscando durante 40 años sin saber cómo encontrarlo. Y lo más importante, me dio permiso para dejar de castigarme, para empezar a vivir de nuevo antes de que sea demasiado tarde. Caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín que se oscurecía con el crepúsculo. Mañana voy a hacer algo que no he hecho en 40 años.
dijo con voz llena de determinación. Voy a levantarme de esa silla, voy a salir de esta casa, voy a caminar por el pueblo sin cargar el peso de la culpa sobre mis hombros, porque mi hijo me liberó de esa carga hace 40 años cuando escribió esta carta, y finalmente recibí el mensaje. Se volvió hacia mí con una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndola parecer años más joven. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó. Esperé en silencio, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. Que el dolor que he cargado durante 40 años no era necesario, dijo. No porque Daniel no mereciera ser llorado, sino porque él no quería que yo me castigara. Él quería que yo viviera, que fuera feliz, que me perdonara a mí misma. Y aunque su mensaje llegó 40 años tarde, finalmente lo entiendo. Clara tomó mis manos entre las suyas, que ya no temblaban. Así que voy a vivir, dijo con una convicción que hacía que cada palabra sonara como un juramento sagrado. No me queda mucho tiempo, soy consciente de eso. Tengo 78 años, y mi cuerpo está cansado de tantas décadas de dolor. Pero el tiempo que me quede, lo voy a vivir honrando a mi hijo. No con dolor y vergüenza, sino con amor y orgullo. No escondiéndolo, sino celebrándolo. Esa noche me fui de la casa de Clara con el corazón lleno de algo que no podía nombrar completamente. No era tristeza exactamente, aunque había tristeza allí por todos los años perdidos. No era alegría tampoco, aunque había un profundo alivio por el cierre que Clara finalmente había encontrado. Era algo más complejo, más profundo. Era la sensación de haber sido parte de algo importante, algo que cambiaría una vida de manera fundamental y que de alguna manera también me había cambiado a mí. Mientras caminaba de regreso por la calle Los Álamos, bajo los árboles viejos que ahora eran solo siluetas oscuras contra el cielo nocturno, pensé en todas las cartas que había entregado durante 18 años. Miles y miles de sobres pasando por mis manos. Facturas, publicidad, postales, cartas de amor, notificaciones legales. Cada una un pequeño fragmento de la vida de alguien, pero ninguna, absolutamente ninguna, había sido como esta. Ninguna había llevado 40 años de espera. Ninguna había contenido el perdón de un hijo muerto a su madre. Ninguna había tenido el poder de liberar a alguien de 4 décadas de autotortura. Y me di cuenta de algo en ese momento. Me di cuenta de que mi trabajo, que yo había visto durante tantos años como algo rutinario y predecible, era en realidad algo sagrado. Porque cada carta que entregaba podría ser la que cambiara una vida. Cada sobre podría contener las palabras que alguien había esperado años para escuchar. Los días siguientes fueron una revelación. Comencé a ver a Clara de maneras que nunca había imaginado posibles. Esa anciana que había pasado 40 años sentada en una silla esperando, de repente estaba en todas partes. El primer día después de la carta, la vi en su jardín, no sentada, sino de pie, podando los rosales que había dejado crecer salvajes durante décadas. Llevaba guantes de jardinería viejos y un sombrero de paja desgastado, y mientras trabajaba, cantaba. Era una canción suave que no pude identificar, pero el simple hecho de escucharla cantar era extraordinario. El segundo día, la vi caminando por la calle principal del pueblo. Algunos vecinos la miraban con sorpresa, claramente no acostumbrados a verla fuera de su casa. Ella saludaba a todos con una sonrisa, deteniéndose a conversar con quienes querían hablar con ella. El tercer día, la vi en la plaza del pueblo, sentada en un banco bajo los árboles, alimentando a las palomas con pan que había traído de su casa. Un grupo de niños jugaba cerca y ella los miraba con una expresión de paz en su rostro. Y cada vez que la veía, cada vez que presenciaba esta transformación que se desarrollaba ante mis ojos, sentía ese mismo asombro.
Era como si la carta de Daniel no solo le hubiera traído palabras, sino que le hubiera devuelto la vida misma. Una semana después de la carta, Clara me detuvo en la calle mientras yo hacía mi ruta. «Necesito pedirle un favor», me dijo con una determinación en sus ojos que me dejó claro que esto era importante para ella. «Lo que sea», respondí inmediatamente. «Necesito que me ayude a encontrar a Roberto», dijo, «el muchacho que Daniel amaba. Sé que probablemente ya no vive aquí, que han pasado 40 años y podría estar en cualquier parte, pero necesito encontrarlo». «¿Por qué?», pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. «Porque necesito decirle que lo siento», dijo Clara con voz firme. «Necesito agradecerle por haber hecho feliz a mi hijo en sus últimos meses. Necesito pedirle perdón por no haberlo aceptado cuando Daniel estaba vivo. Necesito cerrar ese círculo también». Y así comenzó una búsqueda que ocuparía las siguientes semanas. Usé todos los recursos que tenía como cartero, todos los contactos que había hecho durante 18 años en este trabajo. Hice preguntas discretas en pueblos vecinos. Busqué en directorios viejos, en la oficina postal. Pregunté a personas que habían vivido aquí durante décadas si recordaban a un muchacho llamado Roberto que solía visitar el pueblo hace 40 años. Fue como armar un rompecabezas con piezas dispersas por todo el país y 4 décadas de tiempo, pero poco a poco, pieza por pieza, comencé a reconstruir la historia. Un comerciante viejo recordaba a un muchacho que solía tomar el autobús desde la capital los fines de semana. Una mujer que había trabajado en la cafetería del pueblo recordaba haber visto a Daniel con alguien, sentados en una mesa del rincón, hablando en voz baja durante horas. Un conductor de autobús retirado recordaba el nombre de Roberto en una lista de pasajeros frecuentes de hace décadas. Y finalmente, después de 3 semanas de búsqueda, encontré una pista real. Un hombre llamado Roberto Vega que vivía en la capital y que, según los registros que pude encontrar, tenía la edad correcta y había vivido en esta región 40 años atrás. Con manos temblorosas, marqué el número de teléfono que había encontrado. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina respondiera. «¿Sí? ¿Roberto Vega?», pregunté. «Sí, soy yo», respondió la voz con un tono cauteloso. «¿Quién habla?». «Mi nombre es Andrés», dije. «Soy cartero en un pueblo a 3 horas de la capital. Y estoy llamando porque conocí a Clara Mendoza». El silencio que siguió fue tan absoluto que pensé que había colgado. Pero luego escuché una respiración entrecortada, como si alguien estuviera tratando de controlar emociones súbitas. «Clara», repitió finalmente, y su voz estaba llena de una mezcla de sorpresa y dolor. «No he escuchado ese nombre en 40 años. ¿Cómo está? ¿Todavía vive?». «Sí, está viva», respondí. «Y quiere verte. Quiere hablar contigo sobre Daniel». Otro silencio largo. «Pensé que nunca querría verme», dijo Roberto finalmente con voz llena de emoción contenida. «Pensé que me culpaba por lo que le pasó a Daniel. Por eso nunca volví. Por eso nunca intenté contactarla después de ese día cuando fui a darle la noticia. Todo lo contrario», le dije. «Quiere agradecerte, quiere pedirte perdón, quiere honrar la memoria de Daniel contigo». Escuché un sollozo ahogado del otro lado de la línea. «¿Cuándo?», preguntó Roberto con voz quebrada. «¿Cuándo puedo verla?». Y así fue como 2 semanas después, un sábado de octubre, cuando las hojas de los álamos comenzaban a volverse doradas, Roberto Vega llegó al pueblo en un auto pequeño, nervioso y lleno de anticipación por un encuentro que había esperado 40 años. Yo estaba presente cuando llegó a la casa de Clara. Ella había insistido en que estuviera allí, diciendo que yo era parte de esta historia ahora, que había sido el puente que había hecho posible todo esto. Clara había pasado toda la mañana preparándose, había limpiado la casa hasta que brillaba, había cultivado flores frescas de su jardín y las había puesto en jarrones por toda la sala.
Había horneado galletas, aunque sus manos temblaban tanto que la mitad se habían quemado ligeramente. Y había sacado todas las fotografías de Daniel que tenía guardadas, colocándolas por toda la casa como un altar a la memoria de su hijo. Cuando Roberto tocó a la puerta, vi a Clara tomar una respiración profunda, alisarse el vestido con manos temblorosas y luego caminar hacia la puerta con pasos firmes a pesar del miedo evidente en sus ojos. Abrió la puerta y durante un largo momento ella y Roberto simplemente se miraron. Él había envejecido, por supuesto. Ya no era el muchacho de 20 años que había amado a Daniel. Ahora tenía 60, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. Pero había algo en su mirada, algo en la forma en que miraba a Clara, que hablaba de un amor que nunca había muerto completamente. «Clara», dijo finalmente Roberto con voz temblorosa. «Roberto», respondió ella, y entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Extendió los brazos y lo abrazó. Lo abrazó fuertemente, como si estuviera abrazando un pedazo de Daniel que había sobrevivido todos estos años. Y Roberto la abrazó de vuelta, sollozando abiertamente ahora, sus hombros sacudiéndose, mientras 40 años de dolor reprimido finalmente encontraban liberación. «Lo siento», dijo Clara entre sollozos. «Lo siento mucho. Debí haberte aceptado. Debí haber estado feliz de que Daniel te tuviera. Debí haberte dado las gracias por amarlo cuando yo no pude». «No, no», respondió Roberto con voz quebrada. «Usted no tiene que disculparse. Fue otra época. Eran diferentes tiempos». «Eso no es excusa», dijo Clara firmemente, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. «El amor no tiene época. El amor no cambia con los tiempos. Y yo fallé en amar a mi hijo de la manera en que merecía ser amado. Pero tú no fallaste. Tú lo amaste de verdad. Así que gracias. Gracias por darle amor cuando yo no pude. Si crees en el poder de la redención, en la importancia de cerrar círculos, en la belleza de las segundas oportunidades aunque lleguen décadas tarde, comparte esta historia. Compártela, porque el mundo necesita más historias sobre personas que encuentran el valor de pedir perdón y de perdonar. Pasaron al interior de la casa, y durante las siguientes horas presencié algo extraordinario. Vi a dos personas que habían compartido el amor de Daniel, finalmente reunidas después de 40 años, llenando los vacíos en las historias del otro, creando un retrato completo de un muchacho que había muerto demasiado joven, pero que había sido profundamente amado. Roberto contó historias de Daniel que Clara nunca había escuchado. Habló de cómo Daniel escribía poesía en servilletas de cafetería cuando las ideas le llegaban súbitamente. De cómo dibujaba retratos de extraños en las calles de la capital, capturando algo esencial en cada rostro, de cómo reía con todo su cuerpo cuando algo le parecía verdaderamente gracioso. Y Clara compartió memorias de la infancia de Daniel que Roberto no conocía. Cómo de niño insistía en liberar todas las mariposas que atrapaban en el jardín porque no soportaba verlas prisioneras. Cómo leía libros bajo las cobijas con una linterna mucho después de que se suponía que debía estar dormido. Cómo cantaba mientras ayudaba a lavar los platos, inventando letras absurdas que la hacían reír a pesar de sí misma. Y lentamente, pieza por pieza, entre ellos reconstruyeron a Daniel. No el Daniel idealizado que vive solo en fotografías, sino el Daniel real, completo, complejo. El Daniel que era sensible pero también tenía un sentido del humor travieso. El Daniel que era tímido pero valiente en las cosas que importaban. El Daniel que había amado profundamente y había sido amado profundamente, aunque ese amor no hubiera sido suficiente para mantenerlo en este mundo. Cuando Roberto finalmente se fue, ya entrada la noche, Clara estaba transformada. Había una ligereza en su paso que no había visto antes, una paz en sus ojos que hablaba de círculos finalmente cerrados. «Gracias»,
me dijo esa noche mientras yo me preparaba para irme también. Gracias por encontrarlo. Gracias por hacer posible este encuentro. Gracias por ser el puente que conectó todos los pedazos rotos de esta historia. Es usted quien ha hecho todo el trabajo. Respondí honestamente. Todo lo que yo hice fue entregar una carta y hacer algunas llamadas telefónicas. Clara negó con la cabeza. Hizo mucho más que eso, dijo. Me dio la oportunidad de transformar 40 años de dolor en algo diferente, no en algo completamente feliz, porque nada puede traer de vuelta a Daniel, pero en algo más ligero, más soportable, algo que puedo cargar sin que me aplaste. Los meses siguientes fueron testigos de una transformación continua en Clara. No solo había dejado de sentarse todo el día en su silla esperando, sino que había comenzado a vivir de maneras que nadie en el pueblo había visto en décadas. Comenzó a cultivar su jardín con una pasión renovada. Los rosales que había podado comenzaron a florecer otra vez, produciendo rosas rojas magníficas que perfumaban toda la calle. Los jazmines que antes crecían salvajes ahora estaban podados y cuidados, creando un marco hermoso alrededor de la puerta principal. Organizó una pequeña exposición de los dibujos que Daniel había hecho durante su adolescencia y que ella había guardado durante 40 años. La montó en la biblioteca del pueblo y fue sorprendente ver cuántas personas asistieron. Cuántos se detuvieron frente a cada dibujo, admirando el talento que Daniel había tenido. Clara estaba allí durante toda la exposición, hablando con cada visitante, contando historias de su hijo, no con vergüenza o dolor, sino con orgullo. Hablaba abiertamente sobre que Daniel había sido gay, sobre cómo ella no lo había aceptado al principio, pero había aprendido, aunque tarde, a honrar quién había sido él realmente, y algo extraordinario sucedió. Varias personas del pueblo se acercaron a Clara durante y después de la exposición, padres con hijos LGBT que habían estado luchando con la aceptación, jóvenes que habían estado ocultando su identidad por miedo al rechazo, personas de todas las edades que habían sido tocadas por la historia de Daniel y la transformación de Clara. Una tarde, una mujer de mediana edad se acercó a Clara con lágrimas en los ojos. «Mi hijo me confesó hace 2 años que es gay», dijo la mujer con voz temblorosa. «Y yo no lo he aceptado. Lo trato con frialdad. Actúo como si no hubiera dicho nada. Y después de ver esta exposición, después de escuchar su historia, me di cuenta de que voy por el mismo camino que usted. Y no quiero esperar 40 años para darme cuenta del error». Clara tomó las manos de la mujer entre las suyas. «No espere», le dijo con firmeza. «No desperdicie ni un día más. Vaya a casa ahora mismo y abrace a su hijo. Dígale que lo ama exactamente como es. Porque no hay nada peor que vivir con el arrepentimiento de no haber amado completamente cuando todavía había tiempo». Presencié varias conversaciones como esa en las semanas siguientes. Clara se había convertido, sin planearlo, en una especie de consejera para las personas del pueblo que luchaban con la aceptación. Su historia, su dolor, su transformación habían creado un espacio donde otros podían confrontar sus propios miedos y prejuicios. Roberto venía a visitar una vez al mes. Él y Clara habían desarrollado una amistad profunda, unidos por su amor compartido por Daniel. A veces pasaban horas simplemente sentados en el jardín, en un silencio cómodo que no necesitaba palabras. Otras veces hablaban durante horas, compartiendo nuevos recuerdos que habían recordado, nuevas perspectivas sobre quién había sido Daniel. Y luego Roberto hizo algo extraordinario. Usando dinero que había ahorrado durante años, creó una pequeña fundación en memoria de Daniel y en honor a Clara. La fundación proporcionaba apoyo a jóvenes LGBT que habían sido rechazados por sus familias, ayudándolos con vivienda, educación, consejería. La llamó
Fundación Daniel, segunda oportunidad. Y cuando le preguntaron por qué ese nombre, Roberto explicó: porque Daniel nunca tuvo una segunda oportunidad en la vida, pero su historia le dio a Clara una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Y queremos darle a otros jóvenes una segunda oportunidad también. Clara estaba presente en la inauguración de la fundación, y cuando le pidieron que dijera algunas palabras, habló con una claridad y una fuerza que dejó a todos en silencio. Mi hijo Daniel murió hace 40 años, comenzó. Murió sintiéndose rechazado por mí, su madre, y durante 40 años viví con ese dolor, con esa culpa. Pero entonces recibí una carta que me mostró que Daniel me había perdonado, y ese perdón me dio el valor de perdonarme a mí misma y de empezar a vivir de nuevo. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Esta fundación es para asegurar que otros jóvenes como Daniel no tengan que sentirse solos y rechazados, continuó. Es para darles el apoyo que mi hijo no tuvo. Es para que ningún padre tenga que vivir con el arrepentimiento que yo viví durante 40 años. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su voz era firme. Si hay algo que he aprendido en estos últimos meses, es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca es demasiado tarde para amar de la manera correcta, pero también he aprendido que es mejor no esperar. Es mejor amar completamente ahora, mientras todavía hay tiempo. La audiencia se puso de pie en un aplauso que duró varios minutos. Y mientras miraba a Clara allí parada, aceptando el reconocimiento y el amor de las personas a su alrededor, pensé en cuán lejos había llegado desde ese día de septiembre, cuando le había entregado una carta amarillenta. Si has llegado hasta aquí en esta historia, déjame un comentario diciéndome qué harías si recibieras una carta así después de tantos años. ¿La abrirías inmediatamente o esperarías? ¿Qué crees que cambiaría en tu vida? Y no olvides suscribirte para más historias del cartero del pueblo que tocan el alma. El invierno llegó al pueblo, trayendo noches frías y días cortos. Yo continuaba mi ruta como siempre, pero ahora cada entrega tenía un peso diferente. Cada carta que tocaba me preguntaba, ¿podría esta cambiar una vida como cambió la de Clara? ¿Podría estas palabras traer cierre, perdón, transformación? Y comencé a notar cosas que antes no veía. Comencé a ver cómo las personas reaccionaban cuando recibían cartas escritas a mano, la anticipación en sus rostros, la forma en que sostenían el sobre con cuidado antes de abrirlo, el cambio en sus expresiones mientras leían. Comencé a tomarme más tiempo en cada entrega, a mirar a las personas a los ojos cuando les entregaba correspondencia, a preguntar cómo estaban de verdad, no solo como formalidad, y descubrí historias en todas partes, historias de amor y pérdida, de esperanza y dolor, de segundas oportunidades y sueños realizados. Una tarde de diciembre, mientras hacía mi ruta bajo un cielo gris que amenazaba nieve, pasé por la casa de Clara. Era mi costumbre ahora detenerme a saludarla, aunque no tuviera correo para ella. Pero ese día algo era diferente. El jardín estaba silencioso. No había señales de actividad reciente. La silla de mimbre en el porche estaba vacía, lo cual era extraño porque Clara generalmente estaba allí a esa hora. Sentí un frío en el pecho que no tenía nada que ver con el clima invernal. Toqué a la puerta. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte. Silencio. Probé el pomo de la puerta y descubrí que estaba sin seguro. Con el corazón latiendo fuerte, abrí la puerta y entré. «¿Clara?», llamé. «¿Está aquí?». Silencio. La encontré en su habitación, en su cama. Estaba acostada pacíficamente, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre su pecho. Y sostenidas contra su corazón estaban dos cosas:
la fotografía de Daniel y la carta que había esperado 40 años. Llamé al doctor del pueblo, quien confirmó lo que ya sabía. Clara había muerto en paz durante la noche anterior, probablemente de causas naturales. Su corazón simplemente se había detenido después de 78 años de latir. Pero a diferencia de los 40 años que había pasado esperando esa carta, estos últimos meses habían sido diferentes. Había muerto en paz, sabiendo que su hijo la había perdonado, que había cerrado todos los círculos que había dejado abiertos, que había transformado su dolor en algo que ayudaría a otros. En su mesa de noche había una nota dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas y leí: «Querido Andrés, si estás leyendo esto, significa que finalmente he partido de este mundo. Quiero que sepas que estos últimos meses, desde que me trajiste la carta de Daniel, han sido los más felices que he tenido en 40 años. Me diste el regalo del perdón, del cierre, de la oportunidad de transformar mi dolor en algo significativo. Morí en paz, sabiendo que mi hijo me perdonó, que pude perdonarme a mí misma, y que nunca es demasiado tarde para sanar heridas antiguas. Que esta historia sirva para recordarte que cada carta que entregas podría cambiar una vida. Llévala con cuidado, porque llevas mundos enteros en tus manos. He dejado instrucciones para que mis pocos ahorros vayan a la Fundación Daniel. Y he dejado la casa a Roberto para que tenga un lugar donde Daniel vivió, un lugar donde puede sentirse conectado con el muchacho que amó. Gracias por todo, con gratitud eterna, Clara». El funeral fue más grande de lo que cualquiera había anticipado. Vinieron personas de todo el pueblo y más allá. Familias que Clara había ayudado a través de la exposición y sus conversaciones. Jóvenes que habían sido inspirados por su historia. Y por supuesto Roberto, quien lloró abiertamente mientras leía un poema que Daniel había escrito hace 40 años. Un poema sobre el amor que trasciende el tiempo y la muerte. Yo hablé también. Hablé sobre la tarde en que le había entregado una carta que había viajado 40 años para llegar a sus manos. Hablé sobre la transformación que había presenciado. Hablé sobre cómo Clara me había enseñado que nunca es demasiado tarde para el perdón, para la aceptación, para el amor. Y terminé con esto. Clara Mendoza esperó 40 años por una carta. 40 años que muchos dirían que fueron desperdiciados. Pero yo creo que esos 40 años fueron necesarios. Fueron necesarios para que el mundo cambiara lo suficiente como para que ella pudiera cambiar también. Fueron necesarios para que llegara al punto donde finalmente podía aceptar el perdón y usarlo para transformarse. La carta llegó tarde según nuestros relojes, pero llegó exactamente a tiempo según el plan del universo. Llegó cuando Clara estaba lista para recibirla, cuando podía usar esas palabras no solo para aliviar su propio dolor, sino para ayudar a otros a evitar el mismo dolor. Y esa, creo, es la verdadera lección de esta historia. No es que debamos esperar 40 años para hacer lo correcto. Es que nunca es demasiado tarde para empezar. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para amar de la manera correcta. Después del funeral, Roberto se quedó en el pueblo durante algunas semanas, poniendo en orden los asuntos de Clara. Pasamos mucho tiempo juntos y me contó más sobre los planes que tenía para la casa. «Quiero convertirla en un refugio», me dijo. «Un lugar donde jóvenes LGBT, rechazados por sus familias, puedan quedarse temporalmente mientras encuentran su camino. Un lugar lleno de amor en lugar de rechazo. Un lugar que honre tanto a Daniel como a Clara». Y eso es exactamente lo que hizo. La casa en la calle Los Álamos se convirtió en un hogar de transición para jóvenes en necesidad. El jardín que Clara había cultivado con tanto amor en sus últimos meses se mantuvo hermoso,
cuidado por los jóvenes que vivían allí temporalmente. Y en la sala, en el lugar de honor sobre la repisa de la chimenea, Roberto colocó 2 fotografías lado a lado. Una de Daniel, joven y sonriente con su cuaderno contra el pecho, y una de Clara en sus últimos meses, en la inauguración de la fundación, con una sonrisa que irradiaba paz. Hoy, mientras escribo esto 5 años después de esa tarde de septiembre, sigo siendo el cartero de este pueblo. Sigo caminando las mismas calles, tocando las mismas puertas, entregando correspondencia. Pero lo hago de manera completamente diferente. Cada carta que toco ahora lo hago con reverencia. Cada sobre que entrego lo manejo con cuidado extremo, porque sé, gracias a Clara, que podría estar llevando palabras que cambiarán una vida. Podría estar transportando el perdón que alguien ha esperado años para recibir. Podría estar cargando las palabras que finalmente permitirán a alguien dejar de castigarse y empezar a vivir. La Fundación Daniel sigue creciendo. Ha ayudado a cientos de jóvenes durante estos 5 años. Roberto la dirige con una pasión que honra la memoria de Daniel y Clara. Y cada vez que alguien es ayudado por la Fundación, cada vez que un joven rechazado encuentra apoyo y aceptación, el legado de Daniel y la transformación de Clara continúan viviendo. A veces paso por la casa en Los Álamos y veo a los jóvenes que viven allí temporalmente. Los veo cuidando el jardín que Clara plantó. Los veo sentados bajo el alero donde Clara pasó 40 años esperando. Los veo riéndose y hablando y siendo ellos mismos, sin miedo ni vergüenza. Y sonrío, porque sé que Clara estaría feliz de ver su casa llena de vida otra vez. Estaría feliz de saber que su dolor se transformó en ayuda para otros. Estaría feliz de saber que la carta de Daniel, aunque llegó 40 años tarde, finalmente cumplió su propósito de liberar a su madre y a través de ella de ayudar a innumerables otros. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si te ha hecho pensar sobre tus propias relaciones, sobre las palabras que has dejado sin decir o el perdón que has estado esperando, déjame un comentario. Cuéntame tu historia, porque todos llevamos algo de Clara dentro de nosotros. Todos tenemos círculos que necesitan cerrarse, perdón que necesitamos dar o recibir, palabras que necesitamos decir antes de que sea demasiado tarde. Y sobre todo, suscríbete a este canal para más historias del cartero del pueblo, porque cada semana comparto relatos como este que tocan el alma, que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, que nos enseñan sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades que el universo nos da si tenemos el valor de tomarlas. La historia de Clara me enseñó que mi trabajo como cartero no es solo entregar papel de un lugar a otro, es ser un puente entre corazones, es transportar esperanzas y sueños y perdones de un alma a otra, es ser testigo de los momentos más importantes, más transformadores, más sagrados en las vidas de las personas. Esa es la carga que llevo ahora. No solo la bolsa de cuero con cartas, sino el conocimiento de que cada sobre podría contener un milagro. Cada entrega podría ser el momento que cambie todo para alguien. Y camino estas calles con ese conocimiento, con esa responsabilidad, con ese privilegio, porque aunque la historia de Clara comenzó con dolor y 40 años de espera, terminó con transformación y paz. Terminó con su dolor convertido en ayuda para otros. Terminó con su vida teniendo un significado que va mucho más allá de sus 78 años. Esa es la lección que llevo conmigo cada día. Esa es la historia que comparto cada vez que alguien me pregunta si mi trabajo importa. Esa es la razón por la que hago lo que hago con cuidado, con atención, con respeto por cada carta que toco. Porque sí, llevo cartas, pero también llevo esperanzas, llevo perdones,
Llevo segundas oportunidades, llevo palabras que pueden sanar o herir, que pueden liberar o atormentar, que pueden cambiar todo o no cambiar nada. Y nunca sé cuál será cuál. Nunca sé si la carta en mis manos contiene buenas noticias o malas. Nunca sé si llego justo a tiempo o 40 años demasiado tarde. Pero sé esto: cada carta merece ser tratada como si fuera la más importante del mundo, porque para alguien, en algún lugar, podría serlo. Y esa, al final, es la verdadera historia de Clara Mendoza y la carta que llegó 40 años tarde. No es una historia sobre el tiempo perdido, es una historia sobre el tiempo encontrado, sobre nunca ser demasiado tarde para transformarse, sobre el poder del perdón para liberar no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Es una historia sobre una madre y un hijo, separados por miedo y prejuicio, pero unidos al final por amor que trascendió la muerte y 4 décadas de silencio. Es una historia sobre cómo las palabras correctas, aunque lleguen tarde, pueden cambiar todo. Y es una historia que espero que lleves contigo, que recuerdes cuando estés tentado a dejar palabras importantes sin decir, que recuerdes cuando necesites perdonar o ser perdonado, que recuerdes cuando pienses que es demasiado tarde para cambiar, porque nunca es demasiado tarde. Clara lo demostró. Y su historia, nacida de 40 años de dolor, pero transformada en años de paz y propósito, sigue viviendo en cada joven que la Fundación ayuda, en cada padre que aprende a aceptar, en cada hijo que encuentra el valor de ser auténtico, y vive en mí, el cartero que tuvo el privilegio de entregar la carta que cambió todo.